Bueno, entremos de lleno en esto. Cuando uno piensa en la historia de la humanidad, a menudo se imaginan guerras, tratados o tal vez grandes descubrimientos, ¿verdad? Pero hay una historia paralela que es increíblemente fascinante, la historia de cómo empezamos a entrenar y educar nuestro propio cuerpo. En este recorrido histórico vamos a explorar un periodo que lo cambió todo. Hablamos de la Edad Moderna, más o menos entre los siglos XV y XIX. Y es que durante este tiempo, moverse dejó de ser simplemente una cuestión militar o de pura supervivencia. Fue un cambio radical. La actividad física comenzó a estructurarse y a tomar propósitos mucho más educativos, recreativos y de desarrollo personal. Así que acompáñenme en este viaje verdaderamente mundial, porque vamos a ver cómo diferentes culturas le dieron forma a la educación física, empujadas por grandes cambios filosóficos, religiosos y, por supuesto, por los movimientos coloniales de la época. Para que podamos mapear este fenómeno global de forma clara, vamos a hacer 6 paradas clave en nuestro análisis. Arrancaremos viendo el despertar físico en Europa, saltaremos al dinámico mundo islámico, veremos el choque de tradición y colonialismo en la India, exploraremos la disciplina y energía en China, entenderemos el impacto colonial en América y cerraremos con la tradición y resistencia en África. Así que, nuestra primera parada, Europa. El despertar físico y el renacer del cuerpo. Y esto ilustra de manera brillante cómo unas cuantas ideas en un papel se convirtieron en acción pura. Resulta que, con toda esta revolución cultural del Renacimiento y la Ilustración, Europa empezó a mirar hacia atrás, a los antiguos ideales de Grecia y Roma. Básicamente, volvieron a la idea de que hay que desarrollar tanto el cuerpo como la mente. Todo arranca en el terreno de las ideas por allá en el siglo XVIII. Filósofos de gran peso como Jean-Jacques Rousseau empezaron a decir: a ver, la educación física es absolutamente esencial para formar a una persona completa. Y ese pensamiento fue como plantar una semilla que estalló en el siglo XIX. El entrenamiento se formalizó a un nivel nunca antes visto. Para el año 1811, tenemos a Friedrich Ludwig Jahn fundando la primera escuela de gimnasia en Alemania. De hecho, a él le debemos aparatos que hoy vemos en cualquier gimnasio o juego olímpico, como las barras paralelas y las anillas. Luego, en Francia, una figura clave llamada Francisco Amorós establece métodos súper sistemáticos y funda un gimnasio normal tanto militar como civil en pleno París. Es decir, llevaron la sistematización del movimiento a su máxima expresión. Ahora, a medida que estas escuelas de gimnasia súper estructuradas surgían en lugares como Alemania y Suecia, las actividades del día a día también iban evolucionando, y mucho. Ya no se trataba solo de entrenamiento militar básico. Por ejemplo, la esgrima dejó de ser una simple técnica para sobrevivir en combate y se refinó muchísimo hasta convertirse en todo un arte reglamentado. Y mientras tanto, en Inglaterra se vivía un ambiente un poco distinto. Allá empezaron a ganar muchísima fuerza actividades competitivas que, si lo piensan, plantaron las bases de lo que hoy llamamos deporte moderno. Hablamos de cosas como el cricket, el boxeo y las primeras formas muy primitivas de fútbol. Pasemos a nuestra sección 2 para ver cómo todo esto toma forma en el dinámico mundo islámico. Mientras en Europa estaban muy enfocados en sistematizar la gimnasia, en el vasto mundo islámico la historia se trataba más de mantener vivas unas tradiciones ancestrales impresionantes. Claro, la preparación militar seguía siendo la base de todo. Por eso, prácticas como el tiro con arco, la equitación y la lucha eran sencillamente innegociables en la formación de la época. Pero, y aquí viene lo interesante, no todo era prepararse para la batalla. Hay un deporte que destaca muchísimo, el polo. El polo tenía un estatus de enorme prestigio. Era el deporte de la aristocracia por excelencia, súper popular tanto en el Imperio Otomano como en Persia. Y a la par de eso, las autoridades promovían activamente prácticas como la natación y ciertas formas de gimnasia simplemente para que la población fortaleciera su cuerpo y su salud. Es un equilibrio fascinante entre ser útil para la guerra, mantener un estatus social y cuidar el bienestar físico. Y esto nos lleva a la sección 3, India, tradición y colonialismo, un choque directo de culturas. Durante esta época, el territorio de la India fue escenario de una intersección histórica bastante particular. Por un lado, tenían tradiciones físicas y espirituales con miles de años de antigüedad. Un ejemplo clarísimo es el Kalaripayattu, un arte marcial tradicional indio con una historia riquísima. Sin embargo, los registros históricos de la época nos muestran que el Kalaripayattu fue prohibido en varias regiones tras la llegada de los colonizadores británicos. Este es un punto de inflexión muy claro en la historia.
Nos muestra exactamente cómo la administración colonial comenzó a intervenir y a modificar las prácticas físicas autóctonas que ya existían en el subcontinente. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo este proceso es el tremendo contraste que surge a raíz de esa transición. Fíjense bien, por un lado, prácticas profundamente arraigadas en el trabajo interior, como el yoga y especialmente el hatha yoga, lograron subsistir. Siguieron siendo pilares para la población, manteniendo siempre ese enfoque inquebrantable en conectar el cuerpo, la mente y la respiración. Pero por el otro lado, tenemos el impacto directo de las introducciones británicas, y aquí la gran estrella, sin lugar a dudas, es el cricket. Es increíble analizar cómo este deporte, importado por fuerzas extranjeras, empezó a ganar terreno poco a poco. Básicamente plantó la semilla de lo que hoy es el deporte absoluto en esa región, conviviendo y contrastando directamente con esas milenarias disciplinas espirituales. Bien, viajemos ahora a nuestra sección 4, China, donde encontramos una mezcla perfecta entre disciplina y energía. En China, la educación física tomó un camino súper particular, porque estaba amarrada tanto al flujo de la energía interna como a una disciplina sumamente estricta. Y lo que resalta aquí es cómo esto marcaba una división social muy clara. Si observamos prácticas como el Tai Chi y el Qigong, que están enfocadísimas en la energía vital y en movimientos muy fluidos, vemos que eran preservadas casi exclusivamente por los monjes y por la aristocracia. Paralelamente, artes marciales como el Kung Fu se mantenían vivas, pasándose como un secreto de generación en generación dentro de clanes familiares muy cerrados y templos. Pero el gran contraste llega cuando surge la educación física en las escuelas formales para el estudiante común. Ahí, el enfoque cambió drásticamente hacia una disciplina rigurosa. Era un mundo completamente diferente al flujo meditativo y al secreto marcial que se manejaba en otras esferas de la sociedad. Cruzamos el océano hacia nuestra quinta parada, América. Impacto de la colonización, una disrupción cultural a gran escala. Al estudiar el periodo precolombino y luego el colonial en América, nos topamos de frente con una de las mayores disrupciones en las prácticas físicas de toda la historia registrada. Un ejemplo fundamental es el tlachtli. Este era un juego de pelota indígena súper extendido que no era solo deporte, sino que tenía un significado ritual y cosmogónico profundísimo. Y los datos históricos son muy claros en esto. Tras el inicio de la colonización, el tlachtli, junto con muchísimas otras prácticas nativas, desapareció en gran medida. Fue una práctica desplazada casi de tajo por las nuevas estructuras de las sociedades coloniales. Entonces, el punto crucial aquí es observar cómo ese vacío enorme que dejó la desaparición de los deportes indígenas fue ocupado rápidamente por las actividades que traían los europeos. Prácticas como la equitación o la esgrima empezaron a ser las protagonistas en el continente americano. Además, hubo una integración fuertísima de juegos y competiciones al estilo europeo dentro de las festividades locales y sobre todo en las fiestas religiosas. Básicamente se cambiaron por completo las reglas, quiénes participaban y cuál era el propósito final de hacer actividad física en toda esta inmensa región. Y llegamos a nuestra sexta y última sección. África, tradición y resistencia. El ecosistema híbrido. En el continente africano, la historia de la actividad física durante este periodo es una narrativa fascinante de resistencia entrelazada con asimilación. Las bases físicas de las culturas nativas demostraron ser inmensamente fuertes. Por ejemplo, la lucha tradicional no desapareció para nada. Se mantuvo como una práctica vibrante y súper central en la vida diaria de muchísimas tribus. De la misma manera, actividades como la caza y el entrenamiento físico riguroso nunca dejaron de ser elementos absolutamente vitales para poder sobrevivir y para mantener unida la comunidad. Sin embargo, como era de esperarse en las zonas que cayeron bajo control colonial, ciertas influencias europeas comenzaron a filtrarse poco a poco. Esto creó un panorama muy complejo, donde las tradiciones de siempre coexistían codo a codo con estas nuevas formas extranjeras de entender el ejercicio. Y todo este recorrido global nos deja con una pregunta final súper provocadora. ¿Cómo es que todas estas piezas sobrevivientes continúan dándole forma a la manera en que nos ejercitamos hoy? Si ustedes entran a un gimnasio o a un complejo deportivo en la actualidad, están viendo el resultado directo de siglos de choques y mezclas culturales. Tenemos la rigidez sistemática de las barras paralelas europeas, la pasión competitiva que nació en Inglaterra,
toda la concepción profunda de la energía y el flujo que viene de Oriente, y esa inmensa resiliencia y funcionalidad de las prácticas africanas. Es increíble ver cómo mundos tan distintos terminaron convergiendo para crear la cultura de salud y movimiento que compartimos hoy en día. Sin duda alguna, es algo fascinante para tener en mente la próxima vez que salgan a entrenar o a jugar un partido.